Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, 1 Samuel 20 y terminar la lectura. Nos quedamos en el versículo 24, 1 Samuel 20, 24. Puestos de pie vamos a leer de esta porción de las Sagradas Escrituras, 1 Samuel, el capítulo 20, y vamos a continuar la lectura ahora con el versículo 24. 1 de Samuel 20, 24. Dice: David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. Está hablando aquí él de las ceremonias de ese tiempo, de las leyes ceremoniales. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado, con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, y él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este mensaje les sugiero: el rey que dijo malas palabras. El rey que dijo malas palabras. O pudiera otro título ser: los peligros de la ira del hombre. Los peligros de la ira del hombre. O también pudiera ser: el peor padre del mundo. El peor padre del mundo. Y por cierto, muchas felicidades a los padres de la congregación. Hoy es el día de los padres. Siguiendo con nuestros estudios de la vida de Saúl, ahora nos toca este capítulo 20 de 1 Samuel, el que acabamos de leer. 1 Samuel, el capítulo 20. No lo vamos a estudiar versículo por versículo, estamos acostumbrándonos a un capítulo para que sepan que el hermano Paco también puede predicar de todo un capítulo en vez de un solo versículo. Estamos tomando capítulo por capítulo o medio capítulo, a veces lo dividimos en 2, pero esta mañana vamos a estudiar de este capítulo ciertas lecciones generales y ciertas lecciones específicas. Muy sencillo el plan de estudio: lecciones generales y lecciones específicas. Y la primera lección general que aprendemos de este capítulo es que en este mundo el cristiano tendrá aflicción.
El versículo 1 nos dice: después David huyó de Nayot de Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David no era un ladrón, David no era un traidor, David era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Es más, vean conmigo el capítulo 16 y el versículo 18. Los siervos de David, los empleados de Saúl, ellos mismos describen a David en estos términos. Primera de Samuel 16 y el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, está hablando de David, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Dios estaba con él. David era prudente, un hombre temeroso de Dios, un buen cristiano, un seguidor de Dios. Pero aún así nos lo encontramos en nuestro capítulo huyendo porque Saúl lo quiere matar. Y como hemos visto, esta no es la primera vez y no va a ser la última vez. Ha tenido que dejar su casa, su esposa, su familia. Y al rato tendrá que dejar hasta el país. Andará por desiertos, hambriento, sediento. Es obvio entonces que el que es seguidor de Dios no significa, no está garantizado que no va a sufrir tribulaciones, que no va a sufrir persecuciones y problemas y aflicciones. Tenemos que recalcar esto porque en nuestra generación está de moda el cristianismo, como diría Bonhoeffer, ese pastor alemán, un cristianismo barato, un cristianismo en oferta está. Algunos que están diciendo: haz una decisión, una oración de fe y así no te vas a enfermar nunca, no te va a dar cáncer y si ofrendas, Dios te va a dar mucho dinero. ¿Y qué de Cristo? ¿Y qué de la cruz y tomar la cruz y seguir a Cristo? Nada de eso. Y eso es muy triste, eso es falso, como diría el apóstol Pablo. Eso es doctrina de demonios. Muy materialistas esos pastores y predicadores, esas doctrinas codiciosas. Y la Biblia nos enseña lo opuesto, Cristo nos enseña lo opuesto. Hay que contar el costo, como nos dijo Cristo. San Pablo escribió estas palabras en una de sus epístolas: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Luego dice en el libro de los Hechos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El cristianismo no es barato, no es fácil, es muy caro. Es muy difícil ser un seguidor de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, el diablo, nuestro propio pecado causan aflicciones, causan problemas, causan angustias. Y pasa que los cristianos a veces, por supuesto, sufrimos injustamente, como en el caso de David. Y podemos llegar a pensar que Dios nos ha desertado, que Dios no nos ama o que no somos cristianos realmente. Pero Dios está ahí. Dios está tras el telón, guiando todas las cosas para que su obra en nosotros se cumpla y para que su obra en el mundo se cumpla también. Y recordemos que el Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero tenemos la gran promesa también. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces esa es la primera lección general que tenemos aquí. Aprendemos de este capítulo que en este mundo el cristiano tendrá aflicción. La segunda lección general es que el pecador es tan terco, si me permiten esa palabra, es tan terco, tan necio, que aún después de ver milagros no se arrepiente. Aún después de ver milagros, el pecador no se arrepentirá, no se arrepiente. En el capítulo anterior, el capítulo 19, leemos cómo Saúl trata de matar a David. Envía a sus escuadrones, a sus soldados para que lo arresten. ¿Y qué pasa con esos soldados? Milagrosamente cae sobre ellos el Espíritu Santo y no pueden arrestarlo. Es más, se ponen a cantar y a profetizar ahí con el grupo de Samuel. Luego Saúl mismo
Él mismo va tratando de arrestar y matar a Saúl. Sus soldados no pueden, 3 escuadrones de soldados, sus tropas no pueden. Entonces él mismo va a tratar de arrestar a David. Milagrosamente también el Espíritu cae sobre Saúl. Es más, nos dice en la última parte del capítulo 19 que él por 3 días, todo un día y toda una noche profetiza. Ya lo vimos eso. Pero aunque Saúl vio todo eso, y vio ese milagro, no se arrepintió. La primera cosa que pasa en el capítulo 20, el versículo 1, es que David tiene que huir ahora de Nayot de Rama, porque Saúl quiere todavía matarlo. Y como vemos en este capítulo, su intención era esa. Así de necio de Saúl, y todos los hombres somos así, que aunque podemos ver milagros, no nos arrepentimos. Lucas 16, no sé si ustedes han notado, teólogos, tenemos registradas las últimas palabras de Abraham. Las últimas palabras de Abraham, ¿cuáles fueron? Bueno, si leemos Lucas 16, nos vamos a encontrar nuestro Señor Jesucristo contándonos de un rico que estaba en el infierno y le pidió a Abraham que mandara a Lázaro a testificar a sus hermanos para que no fueran al infierno y no sufrieran esa sed tan terrible que tenía ahí el rico. Entonces le dice a Abraham: si alguno fuere a ellos de entre los muertos, el rico le dice a Abraham: si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Manda a Lázaro para que les testifique, que Lázaro vaya de entre los muertos y testifique a mis hermanos. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, no creas y no pienses: bueno, si yo veo un milagro, entonces sí voy a creer, entonces sí me voy a convertir, entonces sí voy a venir a la iglesia hasta los miércoles. Déjame decirte, muchas veces los milagros endurecen más a las personas. Faraón, ¿qué pasó en las plagas? 10 milagros, ¿y qué milagros? Pero siguió endurecido hasta el final. Aún cuando falleció su hijo, ¿se acuerdan la última plaga? Los primogénitos de Egipto y todos los animales primogénitos murieron. Aún viendo eso, después de todo, va a perseguir a Israel. Y ustedes conocen la historia. La lección es muy clara. Entonces, nuestro corazón es tan necio, tan terco. Nuestra mente, como diría el apóstol San Pablo, está tan embotada que aunque viéramos milagros, no creyéramos. Necesitamos entonces algo más fuerte, más radical que un milagro, que ver un milagro. Necesitamos un cambio de corazón, ser nuevas criaturas. Necesitamos una nueva mente, que Dios nos haga nuevas criaturas. Entonces, no ores por milagros, ora por misericordia. Ora que Dios te dé la fe, que te dé el arrepentimiento. Eso es lo que te salva, y eso Dios lo puede hacer. Muy bien, vemos otra lección general en nuestro capítulo, que el cristiano puede usar juramentos y votos. El cristiano puede usar juramentos, votos, pactos ante Dios. Esto fue lo que me impresionó de este capítulo al leerlo consecutivamente. Yo creo que en ningún otro capítulo en la Biblia nos vamos a encontrar con tantos juramentos, tantos pactos y tantas promesas y votos. Por ejemplo, en el capítulo 20, el versículo 3 nos dice: y David volvió a jurar. Ven el versículo 17. Versículo 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. Luego leemos en el versículo 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Y leí los versículos y me encontré unas 10 veces que se usan expresiones de juramentos y pactos y votos ante Dios. Ahora, no tenemos tiempo para estudiar este tema. Tan solamente quiero recordarles un punto muy importante. A los que están interesados, dejé unas hojas de información sobre qué dice la confesión de fe sobre los juramentos y los votos. En algunas sillas está esto. Ustedes pueden obtenerla también en el internet si gustan ver acerca de la confesión de fe, lo que dice sobre los votos y juramentos. Pero el punto que quiero recordarles es que
Un juramento es ante Dios. Una promesa, lo último, es ante Dios. Y si no cumplimos con ese juramento, si no cumplimos con esa promesa, entonces pecamos contra Dios. Cuando menos tomamos su nombre en vano. Como dice en Éxodo capítulo 20, pueden escribir ahí el versículo 7 o Eclesiastés 5 y el versículo 2. Es de lo más peligroso esto. Porque como nos dice el tercer mandamiento, Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Esto quiere decir que Dios castigará al que tomara su nombre en vano. Dios considera culpable al que toma su nombre en vano, al que hace un pacto, un juramento y no lo cumple. Y aquí en esta sección de la Biblia, en el capítulo 19, el versículo 6, nos encontramos a Saúl haciendo un juramento que David no morirá. 2 versículos después lo quiere matar. Y leemos en nuestro capítulo que todavía lo quiere matar y sigue con esa intención a través de los siguientes capítulos. Y no cumplir con ese juramento, yo creo que hundió a Saúl en lo más profundo del infierno. Es terrible lo que hizo. No morirá, juró por Dios que no iba a morir David, pero ahí va tratándolo de matar. Ahora, nosotros, creo yo, casi no usamos juramentos y votos. Tal vez los deberíamos de usar. A lo mejor tenemos miedo por, ¿y cómo me voy a poner yo ¿cómo se llama lo que se ponen los católicos? Esa cosa café que se amarran un hábito o algo así. Pensamos, eso es de los católicos, yo no puedo hacer eso. Lean lo que dice la confesión de fe en cuanto a los juramentos y los votos que podemos hacer. Tal vez los deberíamos de usar más. Pero tenemos ciertos pactos nosotros y ciertos juramentos y votos que hacemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, un solo ejemplo les voy a dar aquí. Los que estamos casados, nosotros hicimos votos públicos, juramos. Las mujeres juraron ante Dios de ser sumisa al esposo. Y los esposos juraron ante Dios de amar a sus esposas hasta que la muerte nos separe, nos dice ahí la ceremonia. Entonces, ese es un voto que debemos de cumplir. Ese es un juramento que debemos de cumplir. A mí se me hace que las mujeres, sobre todo los hombres, lloran por dentro. En las ceremonias de boda, siempre ahí están las mujeres, unas lagrimotas de cocodrilo, como diría mi papá. Como dice la gente, unas lagrimotas de cocodrilo, ¿verdad? En las bodas, todas emocionadas y la linda novia tan bella y vestida. Y se acuerdan ellas de el día de su boda y cuando le juraron amor eterno. Y los hombres por dentro también están llorando, pensando qué bonita estaba y cómo me amaba y qué tan sumisa era, hacía lo que yo quería. Y por eso lloramos. Hermanas, hermanos, ese fue un pacto ante Dios. Y déjenme decirles, no quiero asustar a los que piensan casarse, pero al jurar en la boda ya no se pueden echar para atrás. Al prometer ante Dios, ante la iglesia, ante los ángeles, ya no se pueden echar para atrás. La promesa es ante Dios. El matrimonio es algo muy, muy sagrado y muy solemne. No es un juego. No es como en la escuela, es que no me gustó la escuela, me voy a cambiar de escuela. No se trata de eso. Divorciarte, separarte sin causa bíblica es un gran pecado. Ya casados, como dicen en inglés, we're stuck. Ya que estamos casados, ya no hay para atrás ni para adelante. Ya tenemos que seguir casados con esa persona. Tenemos que cumplir con ese juramento y con ese voto ante Dios. Y si la esposa no es lo que piensas que era, entonces lo que tienes que hacer es orar mucho y ayudarla a cambiar a la esposa. Y si el esposo no resulta lo que pensabas tú lo que iba a hacer, entonces lo que tienes que hacer es orar mucho más por el esposo, ¿verdad? Y ayudarlo más a cambiarlo a él. Pero no es ahora ya me voy a divorciar y me voy a separar o también, y qué terrible es esto, de divorciarse pero sin divorciarse, estar en la misma casa, en el mismo cuarto y en la misma cama, pero vivir separados. No. Ante Dios hicimos el pacto, el juramento, el voto matrimonial. Cumplamos con ellos. Es lo primero que se nos va a requerir al final. Pero volviendo a nuestro pasaje, notemos algunas lecciones específicas. Hay un versículo en Proverbios 17 que dice: amigo hay más unido que un hermano.
Y esta es una de las lecciones específicas de este capítulo 20. Amigo hay más unido que a un hermano. De hecho, todo el capítulo 20 de Primera de Samuel, cuando menos en mi Biblia, lo titularon Amistad de David y Jonatán. Y vemos en el primer versículo cómo David fue a Jonatán. ¿Por qué David fue a Jonatán? Fue lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque era su gran amigo. Siente que va a morir, que lo persiguen. ¿A quién va? Con Jonatán. Porque había hecho un pacto de amistad con él. Y vemos cómo lo renovaron en este capítulo también. Y al final del capítulo leemos cómo se besaron, por supuesto, como los árabes, ¿verdad? Y se abrazaron y lloraron. Pero no estaban exagerando. Y cuando dice que David lloró más, no estaba exagerando, no era una obra, no era un drama que estaban presentando. Era verdad de un amor entre amigos. Se amaban tanto que habían hecho un pacto. No querían separarse nunca. Y es por eso que tanto lloro aquí. Presentían que iba a haber una muerte. A lo mejor David, que pensó que él iba a morir, el rey estaba tras él para matarlo. A lo último fue Jonatán que murió en una batalla. Lo presentían, creo yo, y por eso ese abrazo, ese llorido, esos besos. Hermanos, no olvidemos la amonestación del apóstol cuando dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y podemos leer ahí el texto: no os dejéis engañar. Los malos amigos corrompen las buenas costumbres. Ya estudiamos algo de esto, pero les recuerdo: háganse de buenos amigos. Sobre todo en la juventud. Esos amigos van a afectarnos el resto de nuestra vida, para bien o para mal. Muy realista el dicho mexicano, no sé si es mexicano: dime con quién andas y te diré quién eres. Los amigos te afectan, van a influenciar sobre tu vida. Hazte de buenos amigos. Pero lo que más le quiero recordar de lo que estudiamos de la amistad de David y Jonatán en días pasados es que Cristo es el mejor amigo que podemos tener. Cristo, nuestro Señor, es el mejor amigo que podemos tener. Él es el amigo, como dice en Proverbios, que ama en todo tiempo y es como un hermano en tiempo de angustia. Él nos dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él puso su vida por nosotros en el Calvario. Tenemos esa lección específica, ya hemos visto algo, así que vamos a avanzar. Amigo hay más unido que un hermano. Otra lección específica es sobre la hipocresía de los labios que honran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Los labios que honran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Ese texto viene de Mateo 15:8, para los que apuntan, Mateo 15:8. Lo que pasó aquí es que David estaba celebrando el festival de la luna nueva, o nueva luna, como dice aquí. Nosotros no celebramos eso, pero en el tiempo de los judíos, por Números, el capítulo 28 y el versículo 15, sabemos que era un tiempo especial en el cual se ofrendaban sacrificios de acción de gracias al Señor. Era una fiesta sagrada. Era un culto a Dios. Era un tiempo de adoración especial cada mes. Los meses en ese tiempo los judíos eran lunares. Pero ahí estaba, en ese servicio, en ese culto, en ese tiempo, en ese banquete de adoración especial, ahí estaba Saúl participando y él probablemente proveyó por esos sacrificios para ese día, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es más, quería aprovechar ese banquete, ese culto religioso para matar a David. ¡Qué hipocresía! ¡Qué maldad! ¡Qué falta de respeto a la adoración de Dios! ¡Qué pecado contra Dios! Imagínate que vienes tú a la Santa Cena, donde damos gracias a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Pero ahí vienes con el corazón lleno de odio, con un cuchillo para matar a una hermana de la iglesia. ¿Pero cómo? ¿En la Santa Cena, hermano? Por supuesto que no.
Por supuesto, qué hipocresía, qué maldad. Debemos de pensar en eso, hermanos, qué profanación. Y puedo ser directo aquí, hermanas, hermanos, que venimos a cantar al Señor, no cada mes como en la Santa Cena, pero cada domingo, y venimos a adorar al Señor y dar gracias a Dios por su perdón, pero por dentro no perdonamos a los hermanos, no perdonamos a las hermanas. Cuidado, qué hipocresía. De labios honran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Como vimos el domingo pasado, el Señor ama la verdad en lo íntimo, es decir, ama la sinceridad, ama la integridad de corazón. Él odia la hipocresía. Entonces, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el gran sermón del monte, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bien, la tercera lección específica de nuestro pasaje es que el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y otra vez, es un texto que escribió Salomón en Proverbios 14:17. Él escribió: el que fácilmente se enoja hará locuras. Saúl, como vemos aquí en los capítulos anteriores y después, se enojaba fácilmente. Y nuestro pasaje nos enlista algunas de esas locuras que hizo. Vean por ejemplo el capítulo 20 y el versículo 30. Capítulo 20 y el versículo 30. Saúl estalló, explotó y nos dice, versículo 30. Entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre. Saúl le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. El que fácilmente se enoja hará locuras. Saúl aquí fue provocado por enojo a decir groserías, malas palabras. Qué fuertes, qué feo, qué terrible lo que dijo. Su hijo, su esposa, lo que dijo. Lo llevó a dar falso testimonio, mentiras, lo que dijo. Lo llevó a ordenar que su hijo fuera cómplice de asesinato. Tráeme a David para matarlo. Además, su enojo lo llevó a querer asesinar a su propio hijo. Le arrojó una lanza a Jonatán. Si hubiera un concurso mundial de los peores padres que han existido en la historia, Saúl de seguro estaría entre los primeros lugares. ¡Qué padre! Uno de los peores padres de toda la Biblia. Ahora, imagínense por unos momentos qué hubiera pasado si la lanza que aventó Saúl le hubiera pegado al blanco, si le hubiera cruzado el corazón de Jonatán. Imagínense a Saúl, qué tragedia. Imagínense a Saúl en el entierro: hijo mío, ¿qué he hecho? Él le aventó en su enojo la lanza para matarlo. Imagínate por unos momentos a tu esposa en su ataúd. Imagínatela por unos momentos a tu esposa en su ataúd, si puedes. Y pienses: cómo le grité, cómo me enojé, hasta le aventé. ¿Cómo vas a llorar? ¿Cómo te vas a lamentar? Imagínate, si puedes, por unos momentos a tu esposo en su ataúd. Y que llegues a pensar: ¿cómo le grité? ¿Cómo me enojé? ¿Cuántas veces no le di de comer? ¿Cuántas veces no hice lo que él quería?
¿Cómo te vas a lamentar? ¿Cómo vas a llorar ese día? Imagínate a tu padre en su ataúd. ¿Cómo me enojé contra él? ¿Cómo lo desobedecí? Imagínate a esa hermana contra la cual te has enojado y te has airado en su ataúd. Y así con las personas con las cuales te sueles enojar y airar y gritar. Piensa, qué tragedia, qué locura, qué necedad. El que fácilmente se enoja hará locuras. Mucho cuidado, hermanos, con el enojo. Hay que aprender a controlarlo. Hay que purificar nuestros corazones de toda envidia, rencor, celo, soberbia, malicia. Hay que aprender a amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Aprender a perdonarlos 70 veces 7. Como dijimos en nuestro estudio de cómo deshacernos del enojo, esto lo vamos a lograr pensando y meditando mucho en el amor de Dios. Cómo Él nos tuvo tanta paciencia y compasión. Qué amor que nos perdonó tanto, sacrificando a su Hijo por nosotros. La última lección que veremos de este pasaje es muy práctica también. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Palabras también de un proverbio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Jonatán nos da un buen ejemplo de este proverbio. ¿Notaron lo que hizo Jonatán? Él no respondió a su padre con malas palabras. Él no le dijo groserías o mentiras, falsos testimonios. Tan solamente le preguntó, ¿qué ha hecho David para que lo quieras matar? ¿Qué ha hecho? Sí, se levantó enojado porque habían afrentado a David, su amigo, pero se fue. Él pudo haberse quedado ahí, haber alegado y argumentado. Es más, él pudiera haberse levantado ahí en armas contra su padre. Decirle a Abner, Abner, mi padre está loco. Mi padre es un traicionero. Mira lo que quiere hacer a David, que mató a Goliat, que es el defensor de Israel. Vamos a arrestar a Saúl y meterlo a un calabozo. Jonatán hubiera podido haber dicho eso, y yo estoy seguro que Abner lo hubiera obedecido a Jonatán. Pero Jonatán no se levantó en armas contra su padre, como lo hizo Absalón contra David después. Jonatán hubiera podido haber humillado a su padre delante de los generales y sus amigos ahí. Pudiera haberle reclamado públicamente por todas sus injusticias. Pero no lo hizo. Con mucha humildad y sobre todo porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Jonatán, como buen seguidor de Dios, honró a Saúl delante de los generales y se levantó y se fue. Qué humildad, qué control, qué dominio propio. Él no respondió de acuerdo a la necedad de Saúl. Entonces, lo práctico aquí es, si tus padres son necios, no son cristianos, es más, se burlan de la cristiandad, no seas tú como ellos, no les respondas, no hables como ellos, no reacciones como ellos. Ten mucha paciencia, mucha compasión, hónralos, puesto que son tus padres que Dios te dio. Si tu esposo te maltrata, si tu esposo te habla mal, es más, tu esposo te dice malas palabras, no le contestes conforme a su necedad. Sé paciente, da una blanda respuesta. Mejor levántate así como Jonatán, levántate, no hables, sé tú sumisa. En general, no respondas mal a los que te tratan mal, a los que se burlan de ti por seguir a Dios. No seas necios como ellos. Demuéstrales la paciencia y el amor de Dios, como lo hizo Jonatán. Muy bien, un último comentario, y este es del capítulo 20, el versículo 3. Aquí tenemos en la última frase uno de esos textos que, aunque lo podemos sacar del contexto, tienen su valor bíblico. La última frase del capítulo 20, el versículo 3. Ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Este texto
probablemente nunca lo voy a poder predicar. Es muy impresionante para mí. Les voy a decir por qué. Fue el texto que se usó en el funeral de mi madre. Yo estaba en 5º año. Cuando falleció mi madre ya tenía 28 años. De repente falleció. Muy sabio el que escogió ese texto. No me acuerdo lo que dijo, la verdad. No me acuerdo del texto. Nunca se me va a olvidar. Pero ¿cuándo menos podemos notar 3 cosas de este texto, de esta frase? La primera, es algo de lo más seguro que apenas hay un paso entre nosotros y la muerte. Es algo de lo más seguro que apenas hay un paso entre nosotros y la muerte. Ciertamente, dice David, ciertamente, esto es algo segurísimo. Y luego lo recalca con una expresión muy fuerte de juramento hebreo. Vive Jehová y vive tu alma. Muy fuerte la expresión ahí. Ciertamente, vive Jehová y vive tu alma. Esto es de lo más seguro. Hay un solo paso entre nosotros y la muerte. David lo dijo porque Saúl estaba tras él. El rey lo quería matar. Es ahora él pudiera haber muerto. Como soldado, él sabía que cualquier día podía ser el último de su vida. Ahora, nosotros no somos soldados. Bueno, tenemos a un militar aquí cuando menos. Ven, militares y policías también aquí. Bueno, el caso es que no somos soldados la mayoría de nosotros y nadie nos persigue. Pero tenemos que decir lo mismo. Ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Un accidente, un ataque al corazón, un derrame nos puede quitar la vida al instante. No hay ninguna persona aquí, niño, joven, adulto, que me pueda garantizar que va a llegar a su casa después del culto. No hay ninguna persona que lo pueda garantizar. Número 2, es algo de lo más seguro que la vida es de lo más breve. Número 1, es de lo más seguro que apenas hay un paso entre nosotros y la muerte. Pero número 2, es de lo más seguro que la vida es de lo más breve. Un paso y se acaba. No dice kilómetros, es un paso. Santiago dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero déjenme decirles, si vivieran 2000 años, como dice en Eclesiastés, si vivieras 1000 años 2 veces, ese es un pequeño paso en comparación con la eternidad. La vida es muy, pero muy breve. Entonces, vive tu vida bien. Aprovecha tu vida hasta lo máximo. Vive de tal manera que al final no te avergüences de haberla malgastado en vanidades. Vive tu vida como agrada al Señor. Eso es lo que te va a dar satisfacción eterna. En último lugar, es algo de lo más seguro que tienes que estar listo para la muerte. Ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces es de lo más seguro que debes de estar listo, preparado para la muerte. Porque después de la muerte, el juicio. Estaremos ante nuestro Creador y nuestro Juez. Como dice uno de los profetas menores, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tienes que estar listo. ¿Cómo? Cree en lo que dice este libro. Léelo, créelo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Dios. Cree en su amor. Cree en su Hijo, que vino al mundo a salvar a pecadores, para llevarnos, para glorificar a Dios por toda la eternidad. Oremos.